Muy bien. Entonces, el problema ahora era que el pueblo podía ver que el templo que iban a construir no tendría la gloria del templo anterior. Y estaban tristes por eso. Tiene que imaginarse hombres de unos 70 años, 75 años, que habían visto el templo anterior como niños, con toda la gloria del templo de Salomón. Y ustedes saben que los niños, cuando ven un templo, lo ven enorme, ¿no es cierto? Y lo que quedó en la mente de estos hombres era la imagen del templo de niños, que era un enorme templo, magnífico, espléndido. Ahora tienen 70 y tantos años, ya son maduros, y miran a lo que están por reconstruir ellos y se dan cuenta, es como nada. Parece nada lo que van a hacer. Ahora, ¿por qué Dios les habla en ese momento? Habían pasado unas 4 semanas desde que empezaron a reconstruir. Se supone que desde el primer día se dieron cuenta, el templo no sería igual que el templo de Salomón. Me imagino que cuando primero empezaron a reconstruir, lo hicieron con entusiasmo, se motivaron los unos a los otros. Y esa motivación, ese entusiasmo inicial, los mantuvo por unos días, unas semanas. Pero ya habían pasado 4 semanas. Ahora, el sacrificio, lo que les estaba costando trabajar, empezó a pegar y se estaban desanimando. Y eso muchas veces ocurre, hermanos. Cuando Dios nos llama a hacer algo, a veces empezamos con bastante entusiasmo y nos dedicamos al trabajo. Pero pasan unas semanas, unos meses, empezamos a enfrentar las dificultades y nos desanimamos. Y es ahí que Dios tiene que hablarnos para motivarnos otra vez. Y tenemos que estar escuchando la voz de Dios para que recibamos esa palabra de aliento. Pero hay una razón más que quiero ver con ustedes esta tarde. Lo que el texto no nos dice en Ageo, pero la información del resto de la Biblia nos lleva a entender esto. El mes séptimo, que tenemos aquí en versículo 1, era el mes más sagrado del calendario judío. Repito, el séptimo mes era el mes más sagrado. Lo pueden leer en Levítico 23, versículos 24 al 39. Ahí tienen los detalles de lo que se celebraba el mes séptimo. Permítame simplemente mencionar algunos elementos de la celebración ese mes. El primer día del mes séptimo se tocaba una trompeta. El pueblo despertaba al son de trompetas sonando, indicando el mes séptimo había llegado. Un mes muy importante. El 10º día era el día de la expiación. El día más sagrado de todo el año judío. Cuando el pueblo entero pedía perdón a Dios por sus pecados. Y seguramente lo habían hecho bajo el liderazgo del sumo sacerdote Josué, con la presencia de 2 profetas, Ageo y Zacarías. El día 10 del mes séptimo dejaron el trabajo, no trabajaron ese día porque fue un día de buscar a Dios y pedir perdón por sus pecados, un día muy especial. Y luego leemos en Levítico el versículo 34 del capítulo 23, que empezó a celebrarse la fiesta de tabernáculos. Y pueden ver aquí en la pantalla una familia judía armando una chocita afuera de Jerusalén, porque toda la gente recreaba el éxodo y por 7 días celebraban la fiesta de tabernáculos. Pero leemos en el
Pentateuco que la fiesta de tabernáculos era para celebrar no solo el éxodo, sino el fin de la cosecha. Hay que imaginarse una situación en la cual toda la cosecha había sido recogida. El pueblo estaba alegre, feliz, con toda la cosecha. Y ahora venía la fiesta de tabernáculos por 8 días. Empezaba el día 15. Saquen la cuenta. Si empezaba el día 15 y se celebraba por 7 días, el octavo día, el 22, se hacía una gran convocación. Una vez más, el pueblo dejaba de trabajar y todo el mundo a buscar a Dios en un tiempo muy especial de búsqueda al Señor, una santa convocación, el día 22. Ahora miren el texto en Ageo, capítulo 2, versículo 1. ¿En qué día vino la palabra de Dios? El día 21, ¿no es cierto? El día 21. Es decir, era el último día de la fiesta antes de la santa convocación. Qué interesante que Dios les habló en ese día. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué la fiesta de tabernáculos les había desanimado ese año? ¿Acaso no sería por la falta de cosecha? ¿Acaso esa fiesta de tabernáculos ese año lo que resaltó es que Dios venía disciplinando al pueblo por años y la verdad es que no había mucha cosecha y no había mucha comida? Y habían tratado de celebrar en la mejor forma posible, pero llega el fin de los días de la fiesta y el pueblo está desanimado. Las cosechas han sido malas, no hay mucho para comer, tiene que seguir trabajando en el templo, no tiene muchos recursos, hay la oposición de los enemigos y el pueblo está trabajando pero desanimado. Y es en ese momento que Dios habla a su pueblo. Y hermanos, esta tarde, permíteme preguntarles, ¿cómo estamos? Honestamente como creyentes, ¿cómo nos sentimos? ¿Estamos llenos del gozo del Señor? ¿Estamos llenos de optimismo, alegría, esperanza y tremenda confianza en Dios? ¿O será que un año de pandemia, con todo el sufrimiento y las muertes y lo que hemos escuchado en Perú, nos tiene desanimados? Y para colmo, en 3 o 4 semanas, el Perú tiene que escoger entre 2 candidatos y la verdad es que no nos gusta ninguno. Y la preocupación es, ¿y qué va a pasar más adelante? A un nivel humano, al igual que los demás peruanos, tenemos bastante razón por estar desanimados. Pero Dios quiere hablarnos. La pregunta es, ¿tenemos un corazón abierto? ¿Oídos atentos a escuchar la voz de Dios? ¿O será que el desaliento espiritual es tan fuerte que ni nos permite escuchar a Dios? Porque eso puede pasar. Podemos estar tan desanimados que cada vez que vamos a leer la Biblia no podemos concentrarnos. Cuando queremos orar nos cuesta concentrarnos. Necesitamos escuchar palabra de Dios, pero como que nos llega la palabra. Esta tarde tenemos que animarnos y tenemos que estar seguros de que Dios quiere hablarnos aún más cuando estamos desanimados. Pero tenemos que ir al Señor con expectativa.
Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a los cultos, ir a las células, esperando escuchar palabra de Dios. Porque si estamos esperando, vamos a escuchar. Pero si el desaliento apaga nuestro espíritu, de repente no vamos a escuchar la voz de Dios. Así que Dios nos habla cuando estamos desanimados. Y en tercer lugar, Dios nos habla para motivarnos. Ahora llegamos a la misma palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque en versículo 3 eran preguntas, ¿no es cierto? En versículo 3, Dios no dice nada, Dios simplemente pregunta y saca a la luz sus motivos de desaliento espiritual. Ahora viene la palabra de motivación. Escuchen esta tremenda palabra de parte de Dios. Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremenda palabra de motivación, ¿no es cierto? Quiero que noten ustedes el verbo esfuérzate. ¿Cuántas veces aparece ahí en el texto? ¿Cuántas veces Dios dice al pueblo, esfuérzate? En la Reina Valera, primero Dios se dirige a Zorobabel y le dice, esfuérzate, al líder cívico. Y luego Dios se dirige a Josué, el sumo sacerdote, y le dice lo mismo, esfuérzate. Y luego cuando habla al pueblo, ¿qué dice? Bueno, la Reina Valera dice, cobrad ánimo, ¿no es cierto? Hablando al pueblo, la Reina Valera dice, cobrad ánimo. Pero la verdad es que la palabra en hebreo es la misma palabra esfuérzate. No sé por qué la Reina Valera cambia en la tercera vez a cobrar ánimo. Es la misma palabra en hebreo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque 3 veces Dios usa esta palabra. 3 veces. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y en la Biblia, cuando algo se repite 3 veces, tiene la idea de algo completo, algo total. Así que Dios está diciendo al pueblo, esfuércense completamente. 3 veces lo repite. Y al final, Dios dice, añade una palabra más, y trabajad, trabajad. Esfuérzate y trabajad. Ahora, lo interesante aquí, vamos un momento a Primera de Crónicas, el capítulo 28. Busquen en sus Biblias, Primera de Crónicas, el capítulo 28. ¿Qué leemos en versículo 10? Primera Crónicas 28, versículo 10. David está hablando a su hijo Salomón. ¿Qué le dice? Mirad pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. En hebreo, esfuérzate y trabaja. Las mismas palabras que Ageo usa o que Dios usa en Ageo 2. Esfuérzate y trabaja. Así que cuando Salomón estaba por hacer el templo, el primer templo, a través de su hijo, su padre David, Dios le habla a Salomón diciendo, esfuérzate y trabaja. Miren también versículo 20, Primera Crónicas 28, 20. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Otra vez en hebreo son los mismos términos que Ageo usa.
Esfuérzate y trabaja. Manos a la obra, trabaja. Podemos notar, hermanos, entonces que cuando el primer templo se construyó, había que esforzarse y había que trabajar. Y parece que Dios está tomando estas mismas palabras y a través de Ageo, Dios dice exactamente lo mismo al pueblo de Judá. Esfuérzate y trabaja. Y nos hace recordar, hermanos, que la obra del Señor siempre requiere estas dos cosas. El ministerio, el trabajo en la iglesia, requiere estas dos cosas. Esfuérzate y trabaja. Podría ser que es una palabra para nosotros también esta tarde. ¿Será que antes de la pandemia tú trabajabas en la iglesia, tenías un ministerio? Y ahora quizá por un año no has podido llevar a cabo el ministerio que antes tenías. Y podría ser que todo eso te tiene desanimado. Escucha palabra de Dios esta tarde. Dios te dice, esfuérzate y trabaja. ¿Pero qué vas a hacer? Yo no sé, pero pídele a Dios. Porque yo estoy seguro que cuando el corazón está dispuesto a trabajar, Dios nos indicará qué hacer. El gran problema que Dios tiene con nosotros es nuestra falta de deseo de trabajar. Pero si quieres trabajar, Dios tiene bastante cosas para que podamos hacer. Pidámosle que Dios nos indique qué hacer. Pero hay que esforzarnos y hay que trabajar. Y hermanos, permítame adelantar una situación, una realidad. En unas semanas o meses vamos a volver a los cultos presenciales. Y yo percibo que no nos va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Por qué no? Porque nos hemos acostumbrado a estar en la casa. El domingo en la mañana te levantas tranquilo porque no tienes que vestirte en una forma especial, no tienes que tomar el carro o caminar para llegar a la iglesia, estás en la casa, no hay ningún esfuerzo. Cuando llega la academia bíblica, sigues en tu casa, simplemente prendes tu celular, prendes tu laptop y ahí está el pastor, el hermano compartiendo la palabra. Qué fácil se hace en la pandemia. Cuando volvamos a los cultos presenciales, hermanos, ¿saben lo que va a pasar? Muchos hermanos que ahora estudian en la academia no van a estudiar. No van a estudiar. Van a quedar en sus casas. Porque se van a dar cuenta que es un mayor esfuerzo levantarse de la casa, alistarse, vestirse, asearse, ir a la iglesia. Y qué fácil va a ser no hacerlo. Y los ministerios, los ensambles. Ahora, los ensambles cantan en la casa. Yo sé que hay cierto esfuerzo, pero yo sospecho que los ensambles se han olvidado las horas de ensayo, de ver la letra, la música, los músicos, los instrumentos, los micrófonos, y se va a hacer difícil volver a los cultos. No crean que va a ser fácil. Y desde ahora Dios nos dice, esfuérzate y trabaja. Cuando llegue el momento de volver a los cultos presenciales, acuérdense de esta palabra de Dios. Esfuérzate y trabaja. Porque lo que va a pasar, temo, es que la asistencia a la academia bíblica va a bajar. La asistencia al culto de oración también va a bajar.
Y habrá que ver qué hacemos como pastores para motivarles a seguir orando, si es que no quieren ir ahora al templo para orar. Pero además de la exhortación, Dios también les da una doble promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios para animar y motivar a este pueblo? Miren, versículo 4 al final. Dice, versículo 4 al final, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? La primera promesa, la presencia de Dios con nosotros. Esfuérzate, trabaja, porque yo estaré en medio de ustedes. Hermanos, qué lindo es trabajar cuando nos damos cuenta que el Señor está con nosotros. ¿Se imaginan lo lindo que sería hacer algo en la iglesia sabiendo que el Señor está presente con nosotros? Imaginémonos el tiempo que Cristo estaba aquí en la tierra y Él estaba físicamente presente. Cuando había trabajo para hacer, de repente los discípulos un poco desganados, pero si sabían que Cristo iba a estar, qué vergüenza no ir, ¿no es cierto? Qué vergüenza no ir a trabajar si Cristo está trabajando. Y más bien, qué aliento estar trabajando, conversando con el Señor mientras vamos trabajando. Y es lo que hay que captar, hermanos, esta tarde. Que cuando nos dedicamos a servir al Señor en cualquier cosa que Él nos dé para hacer, hay que hacernos la idea, el Señor está con nosotros. Hay que imaginarnos su presencia físicamente con nosotros, otro miembro del ensamble, otro miembro de los ujieres, otro miembro de los maestros de la academia. Motivarnos porque el Señor está con nosotros. Estamos trabajando juntamente con Él. En realidad, esta promesa de la presencia del Señor es algo que viene a lo largo de la Biblia. Vamos a Éxodo, el capítulo 29. Miren ustedes, Éxodo 29, el versículo 45. ¿Qué leemos en versículo 45? Dios hablando al pueblo, el contexto de hacer el tabernáculo, alistándose para hacer el tabernáculo. Dice, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Dios iba a estar presente en el tabernáculo. Dios iba a caminar con ellos los 40 años en el desierto, entrando a la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida. En todo, Dios iba a estar con ellos. Miren también en Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 20. Nehemías 9, el versículo 20. ¿Qué leemos aquí? Nehemías o Esdras, perdón, repasando la historia de Israel y dice lo siguiente, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Dios estaba presente por el espíritu durante el éxodo. Y vamos a Isaías, el capítulo 63 y el versículo 11. Isaías 63, versículo 11. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Ahí está la presencia de Dios otra vez. El buen pastor con su rebaño, dándoles el Espíritu Santo para estar con ellos durante el éxodo. Y la promesa es Dios va a seguir estando con ellos. Y miremos, hermanos, en Zacarías, el capítulo 4 y el versículo 6. Un versículo muy conocido. ¿Qué leemos aquí? Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo,
esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué tremenda promesa, ¿no es cierto? Dios promete estar con su pueblo y Dios promete darle su espíritu para motivarles a hacer el trabajo. Ahora, hermanos queridos, si todo esto era cierto del Antiguo Testamento, ¿cuánto más es cierto del Nuevo Testamento? Somos la iglesia. Somos el pueblo que vive después del Pentecostés. Dios está con nosotros. En el trabajo que habrá que hacer cuando volvamos a los cultos presenciales, Dios estará con nosotros, su Espíritu estará con nosotros. Y para terminar, hermanos, miren la conclusión. Las últimas dos palabras del versículo 5, ¿cuáles son? Las últimas dos palabras. No temáis. No tienen por qué temer. Aunque las cosechas sean mínimas, yo estoy con ustedes. El Dios que dio maná en el desierto, el Dios que dio agua de las rocas, es el mismo Dios. Estoy con ustedes. ¿Acaso yo no puedo multiplicar la cosecha? No miren la pobre cosecha. Y el templo que van a construir, ¿acaso yo no puedo darles los materiales que necesitan para construir mi templo? No tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Mi espíritu está con ustedes. Motívense a trabajar. Y hermanos queridos, creo que hoy en día es una palabra tan atinada para nosotros, ¿no es cierto? Yo encuentro que muchos creyentes andan temerosos. ¿Qué va a pasar en esta segunda vuelta? ¿Quién irá a ganar? ¿Qué destino tiene nuestro país? No teman, dice Dios, no teman. Y yo estoy con ustedes. Mi espíritu está con ustedes. No miren a la pandemia, no miren a las elecciones, eleven su mirada al cielo, mírenme a mí. ¿Acaso yo no he estado con la iglesia 2000 años? ¿Acaso la iglesia ha dejado de existir por algún problema vivencial en algún país? No, por supuesto que no, porque Dios es más grande que la pandemia y Dios es más grande que cualquier líder político. Lo que la iglesia necesita no es que gane X candidato, lo que la iglesia necesita es saber que Dios está con nosotros. Y como dice Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos queridos, esta tarde hemos visto solo la primera parte del mensaje de Dios. La semana que viene, Manuel nos va a deleitar con la segunda parte de este mensaje, versículos 6 al 9. Y aquí vamos a ver cosas magníficas, hermanos. La semana que viene vamos a ver cosas preciosas. Miren versículo 6. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado con D mayúscula. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Qué hermosa palabra, ¿no es cierto? La semana que viene va a ser muy lindo estudiar juntos la palabra de Dios. Pero esta tarde quiero terminar con esa motivación. No miren a los problemas. Pongamos nuestra mirada en Dios. Como dice el Salmo 46, estad quietos y ved que yo soy Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Dios es el Dios de Jacob. Que no sean palabras que solamente cantamos en el himno nacional, sino que le vivimos en nuestros corazones.
Jehová de los ejércitos, el Dios de Jacob, sigue estando con nosotros y Él nos guiará. No solo hasta la muerte, Él nos guiará más allá de la muerte, hasta la eternidad. Y podemos estar tranquilos en nuestros corazones en estos días. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos, que hayamos escuchado palabra de Dios para animarnos este domingo en la tarde. Vamos a parar ahí, hermanos, para ver ahora si hay preguntas que quieren hacer. Pastor, no hay ninguna consulta en el chat. No hay, al menos en el chat no hay ninguna consulta. Muy bien, entonces Depende de libertad los para hacer hermanos, preguntas. depende de los hermanos quieran prender su micrófono y hacer una pregunta al pastor. Hay que aprovechar este tiempo aunque queda. Presente. Adelante, Adelante, Alfredo. hermano. Sí, pastor. Solamente agradecerle y confirmar que el esfuerzo con miedo es dejar a un lado al Señor. El esfuerzo con confianza es tomar las fuerzas del Señor. Justamente escuchar, haber escuchado, seguir escuchando y no dejar en absoluto de escucharlo en adelante. Y nuestra fe se reafirma, nuestras fuerzas se reafirman, porque sabemos que estamos en compañía de Él constantemente, en medio de cualquier situación. Eso es, pastor. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntar? 1 o 2 minutos más porque vamos a terminar para el culto. Tengo que terminar el mensaje todavía. Ok, muy bien. Espero que el mensaje haya sido claro entonces y que haya sido de ayuda para cada uno de nosotros. Ok, vamos a terminar aquí. Voy a pedir al hermano Manuel que nos pueda guiar en oración, despidiéndonos, pidiendo que Dios vele por su palabra, que produzca fruto en nuestras vidas, y también orando por el culto esta noche. Vamos a predicar un mensaje evangelístico. Vamos a empezar una serie esta noche, el Evangelio en Proverbios. ¿Ok? Así que para motivarles a estar presente, invitar amigos, el Evangelio en Proverbios. Empezamos hoy a las 6 de la tarde. Manuel, guíenos en oración para terminar, por favor. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Señor Dios Padre que estás en los cielos, en primer lugar, reconocer, Señor, tu gloria, tu honra y tu misericordia, Señor. Hoy, un día, una semana más, de animarnos, de alentarnos con tu palabra. Has hablado a través de tu siervo y qué hermoso y qué refresco a nuestro corazón escuchar que tú hablas en medio de nuestras debilidades. Y aún debilidades que a veces hemos llevado por nuestra propia carne. Muchas veces pasamos cosas que a veces nosotros mismos, circunstancias que nosotros mismos provocamos. Pero en medio, pero qué refresco y qué grande vemos y es tu corazón de misericordia hacia nosotros, es que nos hablas hoy y nos dices que aún ahí tú nos vas a hablar, que tu voz va a ser clara y que lo único que debemos hacer es obedecer tu voz, es hacer caso a lo que tú nos digas, es poder hablar, es poder hacer caso a esa voz que viene de tu palabra, Señor, y habla a nuestro espíritu. Señor, yo sé, Padre, que tú lo que quieres es que tu pueblo sea un pueblo que obedezca. Gracias, Señor, por el mensaje desafiante de hoy día. También nos pides no solamente eso, sino que en medio de escuchar tu voz, aún nuestras dificultades, nos pides que obedezcamos y que nos esforcemos y que trabajemos en eso. Gracias, Señor, por todo. Desafíanos también hoy. Comienza un gran estudio en Proverbios. Viene el culto, Señor. Habla a través de tu siervo también. Seas tú inspirando a través de tu Espíritu Santo. Señores, que se escuche palabra de esa palabra fresca que viene al corazón de las personas. No sabemos si, Señor, cuál es tu propósito exactamente, pero sabemos que tú lo que quieres hacer es transformar siempre vidas.
Señor, el Evangelio es el mismo. El poder de tu palabra no ha disminuido. Padre, sensibiliza el corazón de los oyentes. Pon, Señor, esas ganas de las personas a poder escuchar tu palabra. Pon las ganas en todos nosotros como iglesia poder ser desafiados a invitar a más personas nuevas a escuchar tu palabra, Señor, a compartir los enlaces, a compartir con alguien. O es lo que debemos desafiarnos ahora, poder animar a alguien a escuchar tu mensaje. Alguien se convertirá a sus caminos. Alguien escuchará tu voz. Alguien podrá aceptar a Cristo. Alguien podrá convertirse de sus malos pasos. Alguien tú vas a haber salvación. Y Señor, eso es de gran bendición en los cielos. Gracias, Señor, por todo eso, por tu palabra de hoy día, por lo que viene también. Bendecimos todo, Señor, y lo hacemos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, estamos terminando ahí. Que Dios les bendiga y nos vemos a las 6.